Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Calteron estaba cubierto por nubes grises, inmóviles, como si también ellas observaran con juicio todo lo que ocurría bajo su sombra. En el bastión de entrenamiento, los guerreros de élite de la Confederación Sarnak rugían entre choques metálicos, gritos de batalla y el olor penetrante de sudor derramado sobre tierra caliente. Era un lugar donde las cicatrices no eran heridas, sino medallas. Donde las sonrisas no existían a menos que fueran parte de una burla. Ese día, un extraño llegó a la fortaleza. Lo hizo sin escolta, sin anunciarse con orgullo ni ostentar ninguna armadura. Iba vestido con una simple camisa de lino ajustada al cuerpo, pantalones descoloridos por el viaje y sandalias desgastadas. Sus pasos eran silenciosos, su postura recta, y su rostro, humano, estaba cubierto por una calma desarmante. No miraba hacia abajo, pero tampoco desafiaba. Solo observaba, como quien conoce su lugar, aunque nadie sabía cuál era ese lugar. Samuel era su nombre. Lo había pronunciado con suavidad al presentarse ante el centinela del portón de hierro. Una voz limpia, sin tono de súplica, sin rastro de arrogancia. ¿Un humano?, dijo uno de los entrenadores con una carcajada que arrastró la atención de todos los presentes. ¿Vienes a limpiar los baños o a escribir poesía para las novatas? Varios guerreros se echaron a reír, algunos golpeándose el pecho, otros señalando con desprecio las manos del recién llegado. Eran, sin duda, demasiado suaves para haber empuñado una espada en su vida. Sin callos. Sin cortes. Sin poder visible. Son manos de doncella, no de guerrero, exclamó otro, acercándose lo suficiente para escupir a sus pies. Tal vez podrías masajearme los hombros cuando termine de entrenar. Samuel no respondió. Solo inclinó la cabeza, recogió una pala de hierro que estaba junto al muro y se dirigió, sin palabras, a la zona de carga. No intentó explicar su presencia. No dijo a nadie que había sido enviado por la misma alianza para observar, que su llegada no era por voluntad propia, sino por estrategia política. No buscaba respeto. Ni siquiera parecía buscar amistad. Su existencia parecía envolverlo en una capa invisible que nadie podía atravesar. Nadie, excepto ella. Kaela lo vio desde la pasarela del segundo nivel. Apoyada contra la baranda de acero, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, lo siguió con la mirada durante largos minutos. Hija del general supremo, Kaela era conocida en los sistemas exteriores como la sangre de fuego. No solo por el color rojizo de sus ojos, sino por la forma en la que los hacía arder con cada mirada desafiante. Había vencido a 20 campeones antes de cumplir 21 ciclos. Nadie le hablaba sin permiso. Nadie osaba mirarla con deseo. Pero en el silencio sin gestos de Samuel, Kaela sintió un eco que no pudo ignorar. No porque él la desafiara, sino porque no lo hacía. Esa noche, mientras otros celebraban sus victorias con cerveza fermentada de fuego y contaban exageradas hazañas alrededor de la fogata, Samuel cenaba solo en la sombra del patio norte. Un plato de arroz seco y agua tibia era todo lo que tenía. No pidió más. No se quejó. Comía lento. Miraba al cielo. Parecía, en paz. Un guerrero joven se acercó, quizás animado por las risas de los demás. Empujó el plato del humano con la punta de su bota y derramó el contenido. Vamos, poeta. ¿Vas a escribirme un verso triste por lo que te hice? Samuel lo miró. Por un instante, solo por uno, la calma de su rostro desapareció. En su lugar apareció algo que nadie allí entendió, compasión. Una lástima profunda. Como si supiera que ese joven acababa de cometer un error que aún no podía imaginar. Kaela lo observaba desde las sombras. Había bajado al nivel inferior sin que nadie la notara. Vio la escena completa. Vio los gestos. Las reacciones. Las miradas cruzadas. Y ese pequeño instante en que Samuel pareció contener algo dentro, algo que le costaba retener. Al día siguiente, Kaela mandó a los instructores revisar los registros físicos del humano. Encontró que no había pruebas reales de fuerza registradas, ni puntuaciones de combate. Solo una nota clasificada de alto nivel que decía, observador enviado por la Alianza. Bajo protección diplomática. No interferir. Una advertencia, más que una descripción. Pero Kaela no obedecía advertencias. No cuando su instinto vibraba como un arma al acecho. Durante la siguiente semana, lo siguió a distancia. Lo vio levantar barriles que normalmente requerían 2 personas. Lo vio mover bloques de entrenamiento con la espalda recta, sin esfuerzo.
Lo vio levantar cadáveres de animales de entrenamiento con una mano mientras los demás necesitaban arneses. Siempre lo hacía cuando nadie miraba. Siempre con una expresión tranquila, como si levantar el peso de un mundo fuera tan sencillo como abrir un libro. Kaela comenzó a soñar con él. No sueños de deseo. No al principio. Eran sueños de guerra. De ruinas. De sangre. Y en medio de todo, Samuel caminaba descalzo por el campo de batalla, sin mirar atrás, con las mismas manos suaves, cubiertas de ceniza. Al despertar, Kaela no sabía si el sueño era un aviso, o una memoria que no le pertenecía. Y por primera vez en su vida, la futura campeona de Calteron no se sintió superior. Se sintió fascinada. El sonido de las lanzas al chocar con los escudos resonaba en el campo de entrenamiento como una sinfonía de guerra. Las rutinas diarias en Calteron no cambiaban, gritos, sudor, el choque del metal y la disciplina marcada por el dolor. Pero Kaela ya no escuchaba igual que antes. Cada día, sus sentidos eran arrastrados hacia una única presencia silenciosa que nunca alzaba la voz ni se mezclaba con los demás. Samuel. Él no entrenaba, no competía, no exigía atención. Solo cumplía con sus labores asignadas, moviéndose con la precisión de un artista oculto bajo piel de sirviente. No decía mucho, y cuando lo hacía, las palabras parecían caer como gotas de agua en medio de una tormenta, pequeñas pero imposibles de ignorar. Kaela se encontró observándolo cada vez más, incluso cuando intentaba no hacerlo. Lo buscaba entre las sombras del campamento, entre los establos y en las horas más tranquilas de la noche. Había algo en su forma de caminar, en cómo sus manos aparentemente inofensivas acariciaban la madera astillada o los filos mellados de las armas, algo que la inquietaba profundamente. No era miedo. Era expectativa. Una tarde, mientras ella limpiaba su lanza ceremonial con movimientos metódicos, vio a Samuel salir del almacén cargando un enorme fragmento de piedra sobre el hombro. Nadie más lo vio. La piedra debía pesar cientos de kilos, pero él no mostraba señales de esfuerzo. No jadeaba, no sudaba. Solo caminaba con calma, como si llevara una cesta de fruta. Kaela descendió de la torre sin pensarlo. Cuando lo alcanzó, él ya había dejado la piedra junto a otras, perfectamente alineadas. Eso no es trabajo de un simple ayudante, dijo ella sin rodeos, cruzando los brazos. ¿Quién eres en realidad? Samuel no se sobresaltó. La miró con una quietud casi insolente. Sus ojos, oscuros y calmos, reflejaban el cielo gris. Y cuando habló, fue con esa voz suya que parecía hecha para decir verdades sin esfuerzo. Soy lo que tú ves, Kaela. Ni más, ni menos. La forma en la que pronunció su nombre fue como una caricia. No con lujuria, sino con una reverencia inesperada. Ella sintió que algo vibraba en su estómago, un calor ajeno a la costumbre, diferente al fuego del combate. Eso no responde nada, replicó, molesta consigo misma por lo que sentía, no por lo que él decía. Entonces pregúntame mejor, dijo él, con una leve sonrisa apenas perceptible. Pregúntame lo que realmente quieres saber. Kaela no respondió. Se dio la vuelta y se marchó con pasos firmes. Pero esa noche no durmió. Las imágenes de su rostro, de sus manos acariciando la piedra, de su voz diciendo su nombre, se metieron bajo su piel como cuchillas dulces. Al día siguiente, fue ella quien lo buscó. Lo encontró cerca del río, lavando una vieja armadura que nadie usaba. Estaba descalzo, el agua cubriéndole los tobillos, y su camisa pegada al torso por el sudor y la brisa húmeda. No había arrogancia en él, pero tampoco humildad falsa. Era, simplemente él. Inmutable. Imposible de leer. Quiero entrenar contigo, dijo Kaela, de pie frente a él, desafiante. No en combate. Quiero ver cómo te mueves. ¿Cómo piensas? ¿Qué eres? Samuel la miró largo rato. El río seguía su curso. Las hojas se movían con el viento. Nadie más hablaba. Está bien, dijo finalmente. Pero no busques golpes. Esto no es lucha. Es ritmo. Y así empezaron. Cada noche, mientras el campamento dormía, se reunían en el viejo pabellón abandonado. Un espacio amplio, cubierto de polvo y madera crujiente. No usaban armas. Solo sus cuerpos. Respiración, tensión, desplazamiento. Kaela se movía como una fiera, Samuel como una ola. Ella atacaba con intención. Él esquivaba con arte. No eres débil, le dijo una noche, con el rostro a centímetros del suyo, el aliento entrecortado por el ejercicio. ¿Por qué finges serlo? No lo finjo, respondió él,
mirándola fijamente. Solo lo reservo. Esa respuesta la golpeó más que cualquier lanza. Y sin saber cómo, empezó a abrirse con él. Le habló de sus miedos, de sus dudas, de la presión de ser la hija del general supremo. Samuel escuchaba sin juzgar. Sus silencios eran respuestas. Sus gestos, anclas. Cada noche se acercaban más. No por lujuria. No por deseo inmediato. Era algo más lento. Más profundo. Kaela comenzó a buscarlo sin excusas. A veces se sentaban sin hablar, solo respirando el mismo aire. Otras veces sus manos se rozaban por accidente, y el contacto dejaba un eco invisible en sus cuerpos. Las palabras no bastaban. Había una danza nueva entre ellos. Una danza que ninguno había aprendido antes. Una noche, mientras ella descansaba con la cabeza en sus piernas, preguntó en voz baja: ¿Tú también sueñas con la guerra? Sueño con el final de una, respondió él, acariciando su cabello con una dulzura que no combinaba con aquel mundo de sangre y gloria. Pero no he llegado allí aún. Kaela cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, deseó no tener que luchar más. Solo quedarse así, bajo la mano de un hombre de manos suaves que, en el fondo, escondía algo más duro que cualquier acero de Calteron. Las primeras luces del amanecer bañaban los estandartes de Calteron con un brillo apagado. El viento soplaba más fuerte ese día, y aunque nada en el calendario marcaba alguna ceremonia especial, la atmósfera estaba cargada. Era como si el bastión, forjado con piedra y guerra, supiera que algo estaba por romperse. Samuel lo sintió al instante. Mientras transportaba unas piezas de entrenamiento al depósito, notó el cambio en el aire. El silencio no era normal. Los soldados no entrenaban, no gritaban, no se burlaban. Solo murmuraban entre ellos, como si la sombra de un titán se acercara. Y entonces escuchó el nombre. Tarben. El hijo del general supremo había regresado del frente. Aclamado por hazañas discutibles, conocido por su brutalidad más que por su estrategia. Tarben era un guerrero en forma, pero sin alma. Arrogante, violento, impulsivo. Donde Kaela imponía respeto por su fuerza contenida, él exigía obediencia a gritos y golpes. Samuel dejó de mover las piezas. No por miedo, sino porque supo, en lo más profundo de su espíritu, que la calma estaba por terminar. Tarben llegó acompañado por su escuadra personal, todos con armaduras negras y rostros pintados de rojo. Entró al bastión sin saludar a nadie, lanzando miradas de superioridad a cada esquina. Cuando sus ojos se posaron en Samuel, tardó exactamente 3 segundos en sonreír. Una sonrisa de depredador. ¿Ese es el famoso humano?, dijo con desprecio, alzando la voz para que todos escucharan. El observador diplomático. Kaela bajó de la torre principal. Caminó con paso firme, sabiendo lo que se avecinaba. Déjalo, Tarben, ordenó, deteniéndose entre él y Samuel. No estás aquí para provocar. ¿Provocar?, rió el heredero, alzando las manos. Solo intento entender qué hace este animal de granja en nuestro bastión. ¿Tú lo trajiste a entrenar? ¿Te estás ablandando, hermana? Kaela lo miró como una lanza. Silencio. Tensión. Los soldados alrededor apenas respiraban. No es asunto tuyo, dijo finalmente. Él no ha hecho nada contra nadie. Tarben dio un paso más, ahora a solo unos metros de Samuel. Lo evaluó de arriba abajo, riéndose solo. No tiene cicatrices. Ni una maldita marca. Parece un sirviente de jardín. ¿Qué demonios haces aquí, humano? Samuel lo miró. No desafiante. No temeroso. Solo lo miró como si fuera un eco lejano, un rugido ya escuchado antes. Lo que me han pedido, respondió con voz baja. Tarben lo empujó con un dedo. El gesto era tan absurdo como infantil. Pero los que conocían a Tarben sabían que todo lo suyo terminaba en violencia. Te hago un favor. Elige, o te vas de Calteron ahora, o te presentas esta misma semana a la arena de prueba. Frente a nuestro campeón. La multitud murmuró. Kaela se adelantó con furia. No lo permitiré, dijo con voz firme. No es un guerrero de la Confederación. No está obligado a participar en rituales de combate. Tarben se giró hacia ella, con una sonrisa torcida. ¿Y desde cuándo tú decides eso? ¿Desde qué compartes respiración con este humano de manos suaves? El silencio fue como una explosión sin sonido. Kaela no se inmutó. Pero el fuego en sus mejillas traicionó algo más profundo. Samuel cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió,
Habló. Aceptaré. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Los murmullos se transformaron en gritos. Algunos aplaudieron. Otros lo creyeron un suicidio. Kaela lo tomó del brazo y lo apartó. ¿Qué haces?, le dijo en voz baja, con los ojos brillando de furia y miedo. No necesitas demostrar nada. No ante ellos. No lo hago por ellos, dijo Samuel, mirándola con una suavidad que rompía muros. Lo hago porque me están empujando hacia algo que no quiero. Pero si no doy un paso ahora, nunca podré dar otro. Ella lo entendió. No con palabras. Con el cuerpo. Con el alma. La noche cayó rápido ese día. La arena de prueba fue anunciada para la siguiente jornada. Y el nombre del oponente no tardó en divulgarse: Corvax, el campeón de Calteron. Una montaña de músculos, vencedor de más de 100 combates, famoso por haber partido un cráneo alienígena con sus manos desnudas. La risa regresó a los pasillos. No de burla ligera. Era la risa de los condenados que presencian una ejecución inevitable. Para todos, Samuel había firmado su sentencia. Esa noche, Kaela no pudo dormir. Lo buscó. Lo encontró sentado junto al lago de piedra, observando el reflejo de la luna. No dijo nada. Se sentó a su lado. Silencio. Finalmente, sus dedos buscaron los de él. Samuel los entrelazó sin decir palabra. ¿Y si te matan?, preguntó ella, sin apartar la vista del agua. Entonces moriré con los ojos abiertos, respondió él, acariciándole la mano con el pulgar. Pero no moriré por orgullo. Moriré por la elección de ser yo mismo. Por no inclinar la cabeza cuando quieren pisarme. Kaela lo besó esa noche. No fue un beso de pasión apresurada. Fue lento, silencioso, lleno de furia contenida y ternura imposible. El contacto entre sus labios fue una promesa sin nombre, una confesión sin necesidad de palabras. Y cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Te estaré esperando, susurró ella. Lo sé, dijo él. Porque aún no hemos terminado. Y mientras el campamento dormía, en la oscuridad que lo cubría todo, la llama entre ellos ardía cada vez más fuerte. Como un preludio inevitable, de la tormenta que estaba por comenzar. El amanecer llegó con una luz gris que apenas tocaba los bordes del bastión. El cielo estaba mudo, sin aves, sin viento. Ni siquiera los árboles se mecían como de costumbre. Era como si Calteron contuviera la respiración. Las puertas de la arena de prueba se abrieron una hora antes del combate. Guerreros de todas las castas llenaban las gradas. No venían a presenciar un duelo. Venían a ver una ejecución. Entre ellos se apostaban los discípulos más jóvenes, emocionados por la violencia. Los veteranos observaban con cinismo. Algunos incluso hacían apuestas. ¿Cuánto duraría el humano? ¿Cuántos huesos rompería Corvax antes de que el cuerpo dejara de moverse? Pero en el rincón más alto, donde el mármol se encontraba con las sombras, Kaela observaba en silencio. Su lanza descansaba sobre sus rodillas. Sus manos estaban apretadas. Cada fibra de su cuerpo estaba en tensión, no por miedo a la muerte, sino por la certeza de lo que estaba por desatarse. Samuel no llegó desde el túnel de los campeones. Tampoco salió entre los fuegos ceremoniales. Apareció caminando desde un lateral, descalzo, con la misma túnica simple, manchada por el polvo del suelo. No llevaba armadura. No empuñaba ningún arma. Su cuerpo delgado parecía aún más indefenso bajo la luz directa. Su piel clara brillaba como mármol sin tallar. Su rostro, tranquilo. Tan tranquilo que incluso los que se burlaban sintieron algo que no entendían. Algo que cayó a algunas bocas. En el otro extremo, apareció Corvax. Casi 2,5 metros de músculo, envuelto en placas negras, con tatuajes de guerra pintados en el rostro. Sus pasos hacían vibrar el suelo. En su espalda, llevaba un martillo ceremonial tan grande como el torso de un hombre común. Y en su sonrisa torcida vivía la arrogancia de quien ha vencido 100 veces sin esfuerzo. Corvax alzó una mano. El silencio se hizo total. Hoy, ante los ojos de la Confederación, probaré que la sangre blanda no merece pisar esta tierra, rugió, con voz que sacudía los muros. No dejaré nada de ti, humano. Solo ceniza. Samuel levantó la mirada. Dio un paso adelante. Su voz fue apenas un susurro, pero se escuchó en todo el recinto. No por volumen, sino por la forma en que el eco la arrastró hasta los oídos de cada presente. Yo no estoy aquí para probarte nada, Corvax. Solo para terminar esto. No hubo más ceremonia. Ni gong, ni aviso.
Corvax cargó sin más, como un toro desatado, con el martillo elevado. El suelo temblaba. Su grito rasgó el aire. Cualquier humano normal habría muerto con el primer impacto. Pero cuando el martillo cayó, Samuel ya no estaba allí. El golpe levantó polvo, rocas, partió el suelo. Y Samuel apareció a su izquierda, sin esfuerzo aparente. No corrió. No huyó. Solo se movió con precisión absoluta. Un paso lateral. Medio giro. La mirada fija. Corvax rugió y giró. Golpeó de nuevo. Otra vez el martillo bajó como un rayo. Otra vez el humano desapareció. Su túnica ondeaba con cada esquive como si el viento la llevara. Los presentes dejaron de gritar. Ahora solo miraban. Samuel no atacaba. Solo observaba. Solo se deslizaba, como una sombra viva, como si cada movimiento de su oponente ya estuviera escrito y él solo leyera los pasos de una danza conocida. El tercer intento de Corvax fue más rápido. Un corte diagonal. Imparable. Pero en medio del golpe, Samuel levantó una mano. Un solo dedo tocó el eje del martillo. Y lo desvió. No con fuerza. Con dirección. Corvax perdió el equilibrio. Dio un paso hacia atrás, confundido. Por primera vez, su rostro no mostraba rabia. Mostraba duda. Entonces Samuel habló. Tu poder solo sirve para aplastar. Pero el poder real, el verdadero, no necesita ruido. Y atacó. Fue un movimiento fluido, casi invisible. Nadie vio el primer golpe. Solo el resultado. Corvax recibió un impacto en la base del cuello, cayó de rodillas, y luego el segundo golpe vino como un rayo al centro del pecho. Sin armas. Solo las manos del humano. Corvax gritó. Su armadura crujió. Algo se rompió dentro. Samuel lo tomó por los hombros antes de que cayera del todo. Sus manos, aquellas manos suaves, se posaron con una firmeza que no correspondía a su cuerpo. Y entonces, con un rugido contenido, Samuel giró el torso. Lo levantó. El aire pareció detenerse. El cuerpo del campeón fue elevado por encima de su cabeza. Con un solo movimiento limpio y final, Samuel lo partió. La espalda de Corvax se quebró como una rama seca, sus extremidades cayeron sin control. La bestia de Calteron quedó reducida a un montón de carne y silencio. La multitud no gritó. No aplaudió. Solo miraron. Estáticos. Incrédulos. Como si lo imposible acabara de romper el mundo que conocían. Samuel dejó el cuerpo suavemente sobre la tierra. Luego dio un paso atrás. Respiraba tranquilo. Ni una gota de sangre. Ni una herida. Solo calma. Como si acabara de terminar una oración. En la torre, Kaela se levantó. Sus ojos estaban húmedos. Pero no de tristeza. Era orgullo. Orgullo profundo, puro. De ese que se graba en los huesos y hace temblar los labios. En el centro de la arena, Samuel levantó la vista. No miró al general. No miró a Tarben. Solo la buscó a ella. Y cuando sus miradas se encontraron, Kaela supo sin lugar a dudas que la historia del bastión había cambiado para siempre. El cuerpo inerte de Corvax fue retirado en silencio. No hubo ceremonia. No hubo honor. Ni siquiera una mirada de respeto. Solo sombras que se desvanecían por los corredores mientras los soldados bajaban la vista y evitaban cruzarse con la figura que seguía en pie en el centro de la arena. Samuel. Permanecía inmóvil, como si aún esperara algo más. No había arrogancia en su expresión. Ni siquiera satisfacción. Su respiración era pausada, como si acabara de realizar un simple ejercicio. Como si la columna rota del campeón no significara nada. Pero significaba todo. En las gradas, los altos mandos se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. El general supremo se mantenía sentado, los puños apretados, la mandíbula tensa. A su lado, Tarben sudaba. El heredero tragó saliva, una reacción involuntaria que delató lo que todos ya sospechaban: el miedo había entrado en Calteron. No un miedo vulgar o infantil. Era un terror lento, profundo, que surgía de haber presenciado lo imposible. Aquel humano, al que todos habían despreciado, había demostrado una verdad que nadie quería aceptar. La fuerza ya no tenía dueño. Cuando Samuel salió por el mismo lateral por donde había entrado, nadie le impidió el paso. Nadie lo detuvo. Ni siquiera los guardianes del bastión se atrevieron a mirarlo directamente. Se hizo un silencio reverente a su alrededor, como si el aire no quisiera rozarlo. Kaela lo encontró en los jardines interiores,
donde las hojas rojas caían con lentitud, como si el tiempo se arrastrara. Él estaba de espaldas, frente al estanque, arrodillado, lavando sus manos en el agua. Las mismas manos suaves que partieron a Corvax sin esfuerzo. Ella caminó hacia él sin apuro. Sus pasos eran silenciosos, pero él los percibió. «Viniste», dijo él, sin girarse. «No podía no hacerlo», respondió ella, bajando la voz. Samuel se puso de pie. Cuando se giró, sus ojos estaban tranquilos, pero había algo nuevo en su expresión. Una especie de aceptación silenciosa. Como si supiera que ya no había vuelta atrás. Kaela lo miró con detenimiento. El agua goteaba de sus dedos. Sus músculos, aunque delgados, parecían esculpidos en una tensión perfecta. «Ahora saben lo que eres», dijo ella. «Ya no te dejarán en paz». Samuel asintió. Nunca lo hicieron realmente. Kaela lo tocó. Puso una mano en su pecho. Sintió su calor, el ritmo pausado de su corazón. Tan distinto al suyo, que latía rápido, casi desesperado. «¿Tienes miedo?», preguntó. «No del enemigo», dijo él. «Tengo miedo de no poder quedarme donde quiero estar». Kaela levantó el rostro. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de furia, deseo y amor apenas contenido. «Entonces quédate aquí», susurró. Samuel la abrazó. Lo hizo con fuerza contenida, como si todo lo que había reprimido durante días se liberara en ese contacto. Ella se aferró a él. No como una guerrera. No como una heredera. Como una mujer que había encontrado algo que jamás creyó necesitar. Se besaron. No fue un beso tímido ni impulsivo. Fue un beso que lo decía todo. Sus cuerpos se buscaron con hambre, con necesidad. La piel contra la piel. Las respiraciones entrecortadas. El temblor de los músculos cuando la pasión se vuelve imposible de contener. Kaela lo llevó a su habitación sin una palabra más. La noche los cubrió por completo. Allí, entre sábanas ásperas y sombras cómplices, se exploraron como dos guerreros que por fin bajan las armas. No hubo prisa. Cada movimiento era una declaración, cada gemido ahogado una rendición voluntaria. Kaela descubría que no solo deseaba su fuerza, sino su alma. Samuel se perdía en cada curva de ella, en la forma en que sus ojos brillaban cuando lo llamaba por su nombre. Después, cuando el sudor se enfriaba en sus cuerpos entrelazados, ella apoyó la cabeza en su pecho y murmuró: «Van a venir por ti. Tarben no tolerará esto. Mi padre tampoco». Samuel acariciaba su espalda, despacio. «Entonces nos iremos antes de que lo hagan». «¿A dónde?». «Donde no haya tronos. Donde el nombre de Corvax sea solo un recuerdo, no una amenaza». Kaela guardó silencio unos segundos. «¿Estás diciendo que huiremos?». «Estoy diciendo que viviremos». Kaela lo miró. «Nunca pensé que dejaría Calteron por nadie. Yo nunca pensé que tendría un lugar donde alguien me esperara». Hubo un golpe seco en la puerta. Ambos se tensaron. Samuel se puso de pie sin sonido, cubriéndose el torso. Kaela tomó la daga oculta bajo el lecho. Del otro lado de la puerta, una voz neutra habló. «El general supremo convoca a Samuel. Ahora. Solo. Con escolta». La tensión llenó la habitación como humo. Kaela se giró hacia él, el corazón apretado. «No vayas. Es una trampa». Samuel se acercó y la besó en la frente. «Es necesario. Pero estaré de regreso antes del amanecer. Lo juro», añadió él, como si con esas dos palabras sellara un pacto más fuerte que cualquier juramento militar. Y entonces salió por la puerta, sabiendo que la guerra apenas había comenzado. El salón del general supremo estaba envuelto en penumbra. Las antorchas no ardían con su intensidad habitual. El silencio allí dentro era casi una trampa. Cada paso de Samuel hacia el trono central resonaba con un eco lento, como si la piedra misma quisiera memorizar su andar. Los guardias lo flanqueaban, rígidos. Ninguno habló. Ninguno lo miró a los ojos. El general supremo estaba sentado en su trono de obsidiana, con la mirada fija, los dedos entrelazados frente al rostro. A su lado, de pie, estaba Tarben. El rostro del heredero mostraba una sonrisa tensa, fingida, apenas contenida. Una máscara sobre una furia que hervía bajo la piel. «Humano», dijo el general, finalmente. «Has causado una perturbación en este bastión que no veíamos desde las guerras del eclipse. ¿Cómo justificas tus actos?». Samuel no se inclinó. No pidió perdón. Ni siquiera vaciló. «No necesito justificarme», respondió con serenidad.
Me atacaron. Respondí. Ahora todos conocen la verdad. El general entrecerró los ojos. La verdad, repitió con desprecio. La verdad es que has humillado a nuestra casta guerrera. Has desafiado el equilibrio. Has tocado a mi hija. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Tarben dio un paso al frente. Deberías arrodillarte y pedir que te ejecuten rápido, murmuró. Pero no lo harás. Así que propongo un juicio de sangre. Aquí. Ahora. El general no respondió. No detuvo a su hijo. Samuel lo entendió de inmediato. No era un juicio. Era una emboscada autorizada. Tarben desenvainó su espada de guerra. El acero negro brillaba con sed de sangre. Samuel lo miró con calma. No tenía armas. No tenía armadura. No tenía aliados en esa habitación. Pero fuera de esas paredes, sí los tenía. Antes de que Tarben pudiera moverse, las puertas del salón se abrieron con un estruendo metálico. Kaela entró con el uniforme de combate completo, la lanza en alto, los ojos encendidos. Tras ella, media docena de soldados leales, los mismos que la seguían desde sus primeras victorias en las fronteras, los que no respondían a su padre, sino a ella. Si alguien toca a Samuel, dijo con voz de trueno, tendrá que pasar por mí primero. El general supremo se puso de pie, furioso. Tú no tienes derecho a interrumpir este juicio. Kaela lo miró con una mezcla de dolor y desafío. ¿Y tú qué derecho tienes a juzgar a un hombre que ha vencido en combate limpio? ¿Porque no lleva nuestra sangre? ¿Porque se niega a doblegarse? Porque me arrebató a mi hija, gritó el general. Kaela dio un paso hacia él. No me arrebató. Yo elegí. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Samuel la miraba sin respirar. No porque temiera por ella, sino porque en ese momento entendió que Kaela no era su resguardo. Era su igual. Su fuego. Tarben rugió y atacó. La espada voló en dirección a Samuel, con un giro rápido. Pero el humano se movió sin esfuerzo. Esquivó hacia un lado, tomó la muñeca del heredero con una sola mano, y lo hizo caer al suelo sin romperle nada. No por piedad, sino porque no merecía más. No vales mi furia, le dijo al oído. Solo mi desprecio. Los soldados del salón levantaron sus armas, pero Kaela alzó la lanza. Si uno solo de ustedes da un paso, mi gente desata el infierno. El general miró a su alrededor. Vio las grietas. Vio los ojos de duda en sus propios soldados. Vio el rostro de su hija, la guerrera más respetada del bastión, mirándolo no con odio, sino con decisión final. Y entendió que había perdido algo más importante que el control, el respeto. Cerró los ojos y se sentó de nuevo. Largo de aquí, dijo, con la voz rota. Tú, Samuel, y tú, hija mía. Vayan. Pero no regresen jamás. Kaela sostuvo su mirada. Así será, dijo, con firmeza. Samuel se acercó a ella, le tomó la mano, y salieron juntos del salón. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. Las puertas se cerraron tras ellos como si el bastión exhalara por última vez. Horas más tarde, partieron en una nave pequeña, rumbo a los sistemas exteriores. El viaje fue silencioso al principio. Kaela se sentó junto a él, mirando por la escotilla las luces estelares. Samuel pilotaba con una expresión serena. ¿Crees que nos buscarán?, preguntó ella. Tal vez, respondió. Pero no nos encontrarán. ¿Y si lo hacen? Él le tomó la mano. Entonces volveré a partir lo que se interponga entre tú y yo. Kaela sonrió. No con arrogancia. Con gratitud. Con amor. La nave dejó atrás Calteron y entró en la oscuridad del espacio, donde todo comenzaba de nuevo. Días después, encontraron un planeta desconocido, oculto entre rutas olvidadas. Era fértil, verde, lleno de vida. Allí construyeron una casa, sencilla pero firme. Allí se amaron sin miedo. Sin deberes. Sin sangre. A veces, Kaela entrenaba entre los árboles. A veces, Samuel tallaba figuras en piedra. Y por las noches, dormían abrazados, sabiendo que habían elegido la guerra para poder vivir en paz. Nunca más se burlaron de sus manos suaves. Porque esas manos habían creado algo que ni las espadas ni los tronos podían destruir. Un hogar. Un futuro. Y un amor que nació en la arena, pero floreció en libertad. Fin.